El siguiente video, que sirve de evidencia de la exposición realizada el sábado 26 de mayo, mostrará la temática de las zonas francas, en el cual se hablará sobre varios aspectos de esta temática. Pero primero que todo, hablaremos sobre qué son las zonas francas. Nosotros empezamos la exposición dando una definición de las zonas francas. Son áreas geográficamente delimitadas dentro del territorio nacional, en donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios o actividades comerciales, bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. Además, las finalidades de estas zonas francas son ser instrumento para la creación de empleo y para la captación de nuevas inversiones de capital, ser un foco de desarrollo que promueva la competitividad en las regiones donde se establezca, desarrollar procesos industriales altamente productivos y competitivos bajo los conceptos de seguridad, transparencia, tecnología, producción limpia y buenas prácticas empresariales, además de promover la generación de economías de escala y, por último, simplificar los procedimientos del comercio de bienes y servicios para facilitar su venta. Después de haber mencionado los anteriores conceptos sobre la zona franca, proseguimos en la actividad a mostrar 3 videos en los cuales se hablaba de las zonas francas en Colombia, los beneficios tributarios que aplican a usuarios de zonas francas y, por último, a 10 claves a saber de las zonas francas. A continuación podrán presenciar los 3 videos anteriormente mencionados. Las zonas francas son áreas geográficas del territorio nacional declaradas por el gobierno para que allí se desarrollen actividades industriales de bienes y de servicios. En Colombia existen 100 zonas francas, de las cuales 62 son zonas francas especiales o uniempresariales y 38 son zonas francas permanentes o multiempresariales. En las zonas francas se pueden ubicar cualquier tipo de empresas. Básicamente el 53% de las actividades que se desarrollan en las zonas francas están enfocadas a las actividades industriales, el 34% están orientadas a las actividades de servicios y cerca del 13% están orientadas a las actividades agroindustriales. En este momento en las zonas francas existen más de 800 compañías, el 70% de estas industrias son pequeñas y medianas empresas. El régimen de zona franca, regulado por el Gobierno Nacional, le ofrece una serie de ventajas importantes a las pymes, dado que no les exige en este momento ningunos requisitos de inversión y empleo, o si se les exige son muy mínimos, lo cual les permite a estas empresas crecer dentro de la zona franca, generar encadenamientos productivos con otras empresas dentro del territorio nacional. Los beneficios para los inversionistas en materia de zonas francas son muy claros y muy directos, en la medida en que el gobierno está ofreciendo incentivos en materia tributaria y aduanera para que las empresas se ubiquen en estas zonas francas. El régimen de zonas francas le trae unos importantes beneficios para el país porque se convierten en unos motores de desarrollo regional. Para ingresar a la zona franca se debe cumplir un procedimiento muy sencillo. Uno de los requisitos que ha puesto el gobierno es de que sea una empresa nueva, una nueva sociedad la que ingrese a la zona franca, por eso las zonas francas son generadoras de nuevas compañías. Debe presentar un proyecto al usuario operador de la zona franca respectiva, indicando cuáles son las actividades que va a desarrollar. Es un procedimiento que no lleva más de 20-25 días por parte de la zona franca en donde se presenta la solicitud. Las ventajas competitivas que ofrecen las zonas francas para las empresas está el de la infraestructura. En Colombia, las zonas francas colombianas a nivel de América Latina son las que mejor infraestructura han desarrollado en materia de servicios públicos, en materia de dotaciones, de suministrar energía, suministrarle telecomunicaciones a las compañías, ofrecerles seguridad física, servicio 24 horas, 7 días a la semana. Estos aspectos competitivos le permiten a las empresas
desarrollar su actividad sin ninguna interrupción. En Colombia también las zonas francas tienen un elemento muy importante, que es la disponibilidad de la mano de obra, en la medida en que en Colombia tenemos en todas las ciudades una oferta de mano de obra bastante complementaria y bastante apta para cualquier tipo de actividad. Las zonas francas, las empresas encuentran ahí un elemento de competitividad muy importante. Adicionalmente, la posibilidad de acceso a todos los aspectos tecnológicos con fibra óptica, con facilidad de acceso, con trámites simplificados que genera el gobierno nacional. Esto le permite a las empresas ser mucho más productivas y competitivas para desarrollar sus actividades empresariales. La Cámara de Zonas Francas de la ANDI quiere invitar a todos los empresarios y a todos los colombianos a que visiten nuestra página de internet www.andizonafrancas.com, en donde podrá informarse ampliamente sobre los incentivos y los beneficios y oportunidades que ofrece este régimen para el país. Muchos empresarios ya están utilizando las zonas francas y usted también puede hacerlo, porque las zonas francas son para todos. Las zonas francas son la nueva cara del país. Created using Powtoon. ¿A las zonas francas les aplica algún beneficio tributario? Perdón? Sí. Sigue vigente lo que es el artículo 240-1 del Estatuto Tributario, que es un artículo que lo crearon con la Ley 1004 del año 2005. Entonces resulta que los que sean usuarios operadores o usuarios industriales de bienes y servicios en las zonas francas, esos dos tipos de usuarios operadores o usuarios industriales de bienes y servicios, ellos tienen el beneficio hasta el 2016 de que tributaban con el 15%. Y ya para el 2017, en la nueva versión del artículo 240-1 del Estatuto Tributario, que fue modificado con el artículo 101 de la Ley 1819, se dice que van a tributar es al 20%, pero en todo caso sigue siendo una tarifa más pequeña que aquella que utilizan las sociedades que operan por fuera de zonas francas, porque las sociedades comerciales que operan por fuera de zonas francas tributan es ahora al 34%. Hasta el 2016 tributaban 25% en renta y 9% en el CRE, eso les daba el 34%, y incluso ya para el 2017 las sociedades tributan con 34% más sobretasa que a veces tienen en el 2017 y 2018, pero los usuarios operadores y los usuarios de bienes y servicios, industriales de bienes y servicios de zonas francas, no tienen que liquidar esa sobretasa, porque la sobretasa es solamente para las sociedades que funcionan por fuera de zonas francas. Y dentro de zonas francas también hay unos que se llaman usuarios comerciales. Los usuarios comerciales, eso sí, tributan como si fueran una sociedad por fuera de zona franca. Entonces, ¿qué es lo que sucedía también hasta el 2016 con los usuarios de zonas francas? Que los usuarios de zonas francas, usuarios operadores, usuarios industriales, que venían operando en zonas francas que existían del 2012 hacia atrás, zonas francas viejitas, de los que ya estaban creadas en diciembre del 2012 o años anteriores, los usuarios comerciales, perdón, los usuarios operadores o los usuarios industriales que estaban operando en esas zonas francas,
que zonas francas que existían desde el 2012 hacia atrás, esos no eran sujetos del CRE, solo pagaban el 15% en renta, pero no tenían exoneración de parafiscales. Y si un usuario operador o un usuario industrial se instalaba en una zona franca de las que se habían creado después de diciembre del 2012, al instalarse en ese tipo de zona franca, le tocaba pagar el 15%, sí le tocaba pagar el CRE y sí tenía exoneración de parafiscales. Entonces había un tratamiento diferenciado según la zona franca en la que estuviera instalada la empresa. En una zona franca existente del 2012 hacia atrás o en una nueva zona franca que empezó a funcionar en el 2013 en adelante. Entonces ya esa dicotomía se acaba y sin importar en qué tipo de zona franca está instalada la empresa, pues entonces las tarifas son las del artículo 240-1 del Estatuto Tributario y tienen al mismo tiempo el beneficio, ¿sí?, de no pagar los parafiscales. Eso se los dice el 114-1 del Estatuto Tributario. Ya después de haber visto los videos anteriormente mencionados, proseguimos a realizar un juego didáctico en el cual se preguntaba sobre las características de las zonas francas. Las características se clasificaban en norma, historia, beneficios tributarios, zonas francas de otros países, tipos de zonas francas, actividades de zonas francas, requisitos y condiciones y zonas francas del Atlántico. El juego constaba de varias preguntas con su respectiva respuesta. Por ejemplo, ¿qué norma dio origen a las zonas francas en Colombia? Donde se muestran cuatro opciones y la cual la verdadera viene siendo Ley 105 de 1958. Otras preguntas pudieron ser: ¿cuál fue la ciudad de Colombia en donde se creó la primera zona franca? En la cual la respuesta viene siendo Barranquilla. Y así sucesivamente con cada pregunta que se encontraba en el juego. Al realizar las preguntas y al obtener respuestas satisfactorias o las respuestas correctas, se entregaba un premio a la persona que respondía correctamente. Así sucedió toda la actividad y terminamos explicando el tema de las zonas francas. Muchas gracias por su atención.